De temperatura de esta hora. Recordemos, está previsto que hoy tengamos un día bien caluroso, por cierto, ¿no? Arriba de los 30 grados. 31 grados es la máxima prevista para hoy. En este momento 23 grados 8, humedad 56%, la presión 1016.7 hectopascales y estamos con una térmica, ¿sí? Igual de 24 grados 8, viento en este momento del este-sureste a 6 kilómetros por hora. 3 minutos han pasado de la hora 10. Bien, y estábamos hablando más temprano de lo que ha significado este dato que empezó, digamos, estaba circulando, pero bueno, la precisión empezó a aparecer este fin de semana, que la partida destinada a educación en el presupuesto 2023 será la segunda más baja de la década. Es un número para preocuparse. Lo único que aparece, o una de las pocas cosas que aparecen como diferenciándose, es el incremento del presupuesto para Conectar Igualdad. Pero en general es un presupuesto educacional nacional preocupante, ¿no? Si uno se atiene a esos números. Luis Tiscornia, de la CONADU Histórica, miembro de la dirección de la Confederación que reúne a los docentes universitarios, una de las confederaciones que reúne a los docentes universitarios de todo el país. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estamos? Bien, muy bien, un gusto. Bueno, hablemos un poco de este tema. Es como la crónica de un hecho anunciado, ¿no? Se sabía que iba a venir un ajuste. ¿Ustedes tenían algún dato sobre la dimensión de ese ajuste al sector y esto qué significa específicamente para los universitarios? Mire, nosotros mañana vamos a estar de paro nacional. La CONADU Histórica convoca un paro nacional en las universidades. Estamos reclamando por los salarios porque tenemos un ajuste muy importante en los salarios de la docencia universitaria. A fin de año vamos a estar en un 18 o 20% de ajuste sobre los salarios. Y esto es muy importante, por eso la medida de fuerza, porque el 90% del presupuesto de las universidades nacionales son salarios. Entonces, un 20% sobre el 90% es un ajuste fenomenal. Digo esto en primer lugar porque en términos de cantidad de fondos ajustados, lo principal son los ajustes sobre los salarios. Después está las partidas para funcionamiento de las universidades, que es el 10%. Bueno, en eso es lo que está saliendo en las noticias. Lo que presenta el Ministerio de Economía implica una reducción, se dice del 12 y pico por ciento para las universidades y del 20% en las partidas para el conjunto del Ministerio de Educación. Así que, lógicamente, mañana en nuestra medida de fuerza vamos a reiterar con más fuerza no solo el recorte en los salarios, sino además el recorte en el funcionamiento de la educación en general y de las universidades en particular. Eso es muy importante. Queremos hacerlo con mucha fuerza y, por supuesto, reclamarle a los diputados nacionales que no voten este ajuste sobre la educación. Desde ya estamos en contra de todo ajuste. Tiene que ver esto con las imposiciones y las exigencias, obviamente, del Fondo Monetario Internacional, que el gobierno está cediendo mes a mes. Bueno, en esto tenemos que contraponerle el reclamo de la sociedad y, en nuestro caso específico, el reclamo de la docencia universitaria y ya involucrado todo el presupuesto de las universidades, el reclamo de la comunidad universitaria en su conjunto, estudiantes, no docentes y docentes. Vamos a comenzar por los docentes. ¿Existe una posibilidad de articulación de los hechos, en los hechos, digo, de las diferentes confederaciones, ya que hablábamos de eso al principio? ¿Eso es posible? ¿Se está hablando para tomar una posición única con respecto a este tema? Mire, de hecho, en las últimas medidas de reclamo o de fuerza que hemos realizado, hemos contado con el apoyo de 14 asociaciones de base que pertenecen a la CONADU, a la otra federación, que en desacuerdo con la posición, llamémosle, de no reclamo o de no defensa de los derechos por la conducción, se han separado y han estado compartiendo, empezando a intercambiar o coordinando acciones con nuestra federación, con lo cual, de hecho, se expresó en la negociación salarial. Nosotros rechazamos la oferta del gobierno que nos dejaba, como ya dije, 18 puntos por debajo de la inflación a diciembre. Estas asociaciones, que son la mitad
de la otra federación también rechazaron, con lo cual de conjunto la representación mayoritaria de la docencia universitaria está rechazando este ajuste salarial y lógicamente doy por sentado la coincidencia en el reclamo por el presupuesto. Este es un cambio muy importante, porque se dio en estos últimos meses. El gobierno hacía gala, digamos, de contar con la firma, digámosle, rápida de la otra federación, y eso, bueno, ha provocado una crisis y hoy eso está en curso de agruparse de otra forma, lo cual es muy saludable para nosotros, lógicamente, para la docencia. Bien, y aquí aparece otro tema que me gustaría, hemos charlado varias veces con usted sobre todo esto. Esto que está ocurriendo en esta ocasión, discusión del presupuesto para el año entrante, es en realidad un corolario de una situación que viene dándose en el financiamiento del sistema universitario y sobre todo los salarios estatales desde hace ya bastante tiempo. La curva descendente más o menos pronunciada viene desde hace ya algunos años. Es un problema histórico en la Argentina, el bajo financiamiento bajo financiamiento de la educación en general y de los salarios en particular de la docencia y de la ciencia y la tecnología. Eso podríamos decir que es una marca crónica en la Argentina que tiene que ver con el carácter de un país dependiente y como tal no financia uno de los instrumentos principales para el desarrollo económico y la soberanía nacional, que es el desarrollo de la educación, la ciencia y la tecnología. Pero en la coyuntura ahora tenemos una situación que agrava eso, que son los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, porque se impone, de hecho así está en todos los medios, bueno, el gobierno se compromete a una reducción del gasto público importante, eso es para reducir el llamado déficit fiscal. Bueno, en vez de hacerlo incorporando, por ejemplo, gravámenes a las grandes fortunas, como fue incluso una medida que fue auspiciosa, interesante, pero por única vez, la reducción del déficit fiscal es o aumentando los ingresos vía que paguen los que más tienen, en particular aquellos grupos económicos que han hecho fortunas durante el último tiempo, en particular con la pandemia, y en este momento, o ajustar hacia abajo. Y bueno, en este caso estamos viendo que se está ajustando hacia abajo. Ese es un camino equivocado del gobierno que rechazamos, que tiene su explicación en esto de ceder ante las imposiciones del Fondo Monetario Internacional. Ese es un rumbo equivocado y que lógicamente trae desencanto, trae enojo, y lógicamente se expresa en el reclamo. En el horizonte más cercano, digamos, visto un poco el panorama que estamos teniendo, la inflación de este año va a llegar y quizás superar el 100%, los salarios jamás pudieron alcanzarla, ustedes van concretamente a una medida de fuerza. ¿Cómo se avisora esto poquito que falta para que el año cierre? ¿Vamos a tener nuevamente fuertes movilizaciones? Mire, estamos efectivamente terminando el cuatrimestre, por lo tanto, tenemos en la negociación que nosotros rechazamos la oferta del gobierno, está planteada una revisión en el mes de diciembre. Ahí vamos otra vez a insistir con que en el mes de diciembre se compense lo que no se dio hasta ahora. En algunos lugares se está empezando a discutir si la situación se agrava, si tendremos o no que afectar los exámenes. Bueno, eso lo vamos a discutir de acá a los primeros días de diciembre. Pero lo que sí está claro es, la carrera con la inflación es un infierno, porque uno, digamos, nunca gana, ¿no? Es como decir, conseguimos un aumento, arrimamos contra la inflación, vuelve a aumentar la inflación. Entonces ya tenemos que no solo empezar a reclamar por el salario, tenemos que empezar a reclamar con medidas de fondo para que se pare la inflación. Y esto tiene que ver con el control de los precios, con justamente aplicar las leyes que existen, incluso contra aquellos formadores de precios que están haciendo extraordinarias ganancias a costa de la gente, porque esto tiene, en particular en el sistema alimenticio, ¿no? Está sumamente concentrado y se aprovecha la necesidad de la gente con aumentos que no tienen nada que ver con los costos, sino con aprovechar una situación para hacer extraordinarias ganancias. Esto el gobierno le tiene que poner mano dura y eso es lo que tenemos que pasar a exigir. Bien, yendo ya concretamente a la medida de fuerza, ¿cómo está prevista? Cuéntenos los detalles y las características que va a tener.
parece ser que se interrumpió la comunicación que teníamos con Luis Tiscornia. Bueno, concretamente repasemos un poco de las cosas que nos venía diciendo. Por un lado, Conado Histórica tomó la decisión de avanzar hacia una medida de fuerza que se va a concretar en el día de mañana. Analizaron, para llevar adelante y tomar esa decisión, la situación de los salarios docentes universitarios en todo el país, que ya han sufrido un retraso considerable y en este último tiempo una pérdida nominal del orden del 18%. Analizábamos también en el presupuesto 2023 cuánto va a quitársele concretamente al sostenimiento del sistema universitario, ¿no? Una pérdida del 10% del presupuesto para el sistema universitario nacional es lo que prevé en esta edición del presupuesto. Insistimos, esto está debatiéndose. Hay un dictamen, pero todavía hay que ver qué ocurre en el Pleno de la Cámara, si allí no se le harán modificaciones a este presupuesto que propone el Poder Ejecutivo. Luego deberá pasar incluso al Senado de la Nación. Así que hay mucho que ver todavía. Por lo pronto, el contexto general nos habla de una situación salarial de los trabajadores docentes y no docentes de las universidades nacionales muy complejo, con una pérdida de poder adquisitivo del salario significativa que se ha venido como acumulando. Nosotros le preguntábamos entonces a Luis, antes de que la comunicación se interrumpiera, cómo iba a ser la modalidad de esta medida de fuerza que CONADU ya ha dictado para la jornada de mañana. ¿Cuáles son las características que va a tener, Luis? Es un paro nacional de actividades por 24 horas en cada una de las universidades, y cada asociación realizará actividades de difusión, de visibilización, de comunicación acerca de los reclamos, pero la medida central es un paro de actividades por 24 horas. Bien, y esto en el caso de que no reciban respuestas de el Poder Ejecutivo, vuelven ustedes a asamblea. ¿Cuál es el siguiente paso en un plan de lucha posible? Tenemos un Congreso Nacional la semana próxima, donde ahí vamos a evaluar los resultados de esta medida, la situación y los pasos próximos a seguir. Está claro que no hay respuestas y continuamos con los reclamos. La modalidad y el cómo lo vamos a hacer lo vamos a evaluar la semana que viene. Perfecto, Luis, muchísimas gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes, un gusto. Charlábamos con Luis Tiscornia, entonces, de la dirección de CONADU Histórica, a propósito, por un lado, de la situación el presupuesto 2023, el presupuesto nacional para educación, una pérdida del 10% en términos reales de ese presupuesto, la pérdida de poder adquisitivo del salario de los docentes universitarios en la Argentina, medida de fuerza, paro de 24 horas en todo el país para mañana. Esto es lo que ha dicho CONADU Histórica. Se entiende que esto surge de el debate de los diferentes gremios de base que conforman la Confederación. Así es que, esta es la medida que acaba de ser anunciada, ¿no? Paro de docentes universitarios mañana por 24 horas, según nos acaba de decir Luis Tiscornia. Tema que no estaba difundido, nos estaba diciendo esto. Me parece que vale la pena por ahí recuperarlo. 16 minutos de la hora 10 han pasado. If you ever